Capítulo 15. No tengo nada que no sea original. Gracias por todas las reseñas constructivas. En primer lugar, cuando quise decir espada y látigo, estaba pensando en la hoja de hueso que salía de su brazo o mano, y el látigo sería muy parecido al del Spinecrawler, gracias de todos modos. En segundo lugar, como respuesta a uno de mis lectores, Sealot. Lamento que solo quisieras leer sobre los Zerg. Eso no va a suceder. Aunque los Zerg son el foco principal de esta historia es un cruce entre StarCraft y Warhammer 40K. Además, el enjambre Zerg es una raza de especies diseñadas y evolucionadas para la guerra. Una especie dedicada a la guerra, quizás incluso más que los tiránidos, ya que los Zerg no atacan simplemente para consumir la biomateria. Para resaltar estos aspectos de los Zerg, es necesario que haya oponentes decentes. Los Feralorks fueron solo los preludios de las batallas adecuadas. Además, hay algo llamado paciencia que puedes practicar mientras lees sobre mis intentos de dar escenarios a los oponentes de los Zerg. En tercer lugar, como respuesta a una crítica absurda de Ock. A continuación se muestra lo que ha escrito. Bueno, fue una idea interesante, pero ¿has hecho que los Zerg sean tan débiles que una colonia de humanos al revés es un rival para ellos? Luego agregas a los marines imperiales y a los Daemons, bueno, se convirtió en un montón de, y cada capítulo explicas cada vez menos y solo escribes un montón de basura, tú es la peor de este tipo de historias que estoy cambiando. Volviendo a los demás, ya ni siquiera te tomas en serio tu propia historia. Aquí están mis respuestas. 1. Los Zerg se representan como débiles para que pueda escribir cómo se vuelven más fuertes. 2. La colonia humana atrasada tiene pistolas láser y controla la mayor parte del continente y tiene armas suministradas continuamente durante 500 años. No es tan fácil hasta que los Zerg se vuelven más fuertes. 3. La razón por la que lanzo a los marines espaciales y no a los marines imperiales es porque los humanos locales son patéticos, como se mencionó. 4. Simplemente dar una explicación no es la forma de escribir una narración. Por favor, estudie algo de literatura inglesa en cualquier nivel más allá de la escuela primaria. Cosas llamadas escenario, personaje, trama así como cambios en el punto de vista son solo algunas de las cosas involucradas en escribir una narrativa. 5. Si mi historia es la peor de estos tipos, entonces, ¿qué diablos estás haciendo en este sitio leyendo este tipo de historias? 6. Tienes que poner un apóstrofe en el YOV, se escribe backward no backward, y se escribe an no an. En Warhammer, lo escriben Daemon, no Daemeon. Finalmente, se deletrea Story, no Stroy, pero supongo que el último puede ser un error tipográfico. 7. El hecho es que si bien hay muchos fanfictions en este sitio, no creo que haya muchas historias de StarCraft/Warhammer 40K donde los Zerg sean el foco principal. Entonces, si encontraste alguno realmente bueno, envíamelo, porque yo también lo estoy buscando. 8. Si va a escribir una reseña de esta calidad, tenga la decencia de unirse al sitio, iniciar sesión y luego publicar la reseña. Si lo hubieras hecho, podría señalarte para que aquellos que realmente disfrutan leyendo mis historias puedan ver la estupidez de tu reseña. Finalmente, decidí seguir algunos de tus consejos y mantener a Lena inocente un poco más. Gracias a todos. El enjambre rugió al unísono cuando su supermente les ordenó tal poder. De hecho, era mucho más fuerte ahora que descubrí lo que Overmind y Protoss sabían del cristal Kaidarin. Armado con el conocimiento de cómo hacer más cristales y cómo usarlos, me hice más fuerte. Me alimenté de la energía psiónica residual de los cristales mientras ellos se alimentaban del exceso de energía mental de los Zerg que los rodeaban. Además, la energía eléctrica también ayudó en el crecimiento físico de los cristales, aunque la energía psiónica solo creció en la proporción correlativa de su energía psiónica original y la energía bruta recibida. Raspé pequeños fragmentos y los alimenté con mucha energía mental y luego los envié a varios criaderos para que los plantaran en lo profundo de los criaderos, donde tenían la mejor oportunidad de volverse más poderosos. En cuanto a que las unidades Zerg se fortalecieran cerca de los cristales, se abandonó la idea porque era demasiado ineficiente. Solo las unidades originales y su ADN afectado por el pulso del artefacto Xel'Naga fueron afectados tan fácilmente por el cristal Kaidarin, posiblemente debido a la naturaleza de la tecnología Xel'Naga. En cualquier caso, había pasado 6 semanas preparándome para la siguiente etapa de la evolución de los Zerg, y no solo sería suficiente para apoderarme de este mundo, sino que me permitiría volverme lo suficientemente poderoso como para desafiar a enemigos importantes como marines espaciales o grandes orcos o AAG.
El primer tipo de Zerg en cambiar fueron los drones. Eran la columna vertebral de los Zerg y proporcionaban al IB Cluster los recursos para crecer. Normalmente, pasarían tiempo reuniendo recursos de fuentes de fácil acceso, como campos minerales o géiseres de gas no tan convenientemente formados alrededor de lugares clave. Esto no sucede en este universo y necesito drones más resistentes que puedan reunir y entregar recursos más rápido. Por lo tanto, modifiqué el ADN de los drones para permitirles transformarse en megadrones. Obviamente esta fue una idea tomada del Terran Mule. Al igual que el Mule, el Megadrone recolectará recursos más rápido, pero a diferencia del Mule, el Megadrone tendría la capacidad de extraer recursos minerales del suelo. El Megadrone está diseñado para excretar dos sustancias químicas diferentes. Su saliva es un ácido similar al ácido debilitador molecular de la habilidad Corrupción del Corruptor, lo que le permite masticar la roca y la suciedad más rápido incluso en las profundidades subterráneas donde los lechos rocosos y la tierra compactada bloquean su camino. Su cuerpo emite una secreción de diferente variedad. Es una habilidad modificada del Overlord. Del cuerpo del Megadrone sale una mucosidad parecida a la que se arrastra, que luego se endurece alrededor de la superficie. Un Megadrone puede usar esto para asegurar que el pozo de la mina no se derrumbe. Además, su salud, caparazón, garras y velocidad mejoran mucho en comparación con un drone normal. El único problema es que un Megadrone no puede mutar en estructuras. Inmediatamente tuve una gran parte de drones en pozos mineros profundos para transformarlos en megadrones, ya que son una excelente inversión. Los segundos tipos de unidades que recibieron mejoras fueron los Overlords y los Overseers. Los Overseers eran la versión transformada de Overlords, y agregué una nueva etapa a su evolución. Agregué un poco de ADN de reina y un poco de ADN de mutalisco. Con las extrañas avispas locales con 3 colillas ya consumidas y procesadas, pude darle a esta nueva etapa de Overlord para tener 2 órganos que dispararan Glaive Worms of the Mutalisks. Por supuesto, ya no podía funcionar como un Overlord o incluso proporcionar un aumento de la población, era capaz de generar un poderoso campo psiónico sintonizado con las unidades Zerg. Pude acceder a ese campo psiónico y convertir a la criatura en un poderoso nodo de mi control. Era como tener una criatura sináptica en un ejército tiránido. Decidí llamarlo IBSER y lo usaría como un nodo de comando móvil. En relación con los Overlords y su variedad transformada, también cambié y actualicé a los Changelings. El Changeling original solo podía durar 150 horas en este universo. Sin embargo, esto significaba que su uso como espías a largo plazo era imposible. Así que los actualicé primero. Les doy un poco de ADN de Roach, particularmente la capacidad de regeneración. El nuevo Changeling no podía pasar hasta 300 horas antes de morir, y ahora podía usar su diminuto cuchillo de hueso en mejor grado, y ahora tenía casi tanta salud como un Zergling. Obviamente, esto no era suficiente para un espía a largo plazo. Entonces, agregué actualizaciones al Changeling. Lo llamé Spilling. Un Spilling me costó bastante transformarme de un simple Changeling, pero una vez transformado, podría vivir indefinidamente como cualquier otro Zerg, y agregó una habilidad más a la misma habilidad que el Changeling. Decidí llamar a la habilidad Brainswap. Como hice con los prisioneros, un Spilling puede convertir la mayor parte de su masa corporal en el químico que usé con los prisioneros. El químico derretirá el cerebro del objetivo, permitiendo que Spilling absorba todo su conocimiento, luego ingrese al cráneo vacío y se apodere del cuerpo. Este era el espía perfecto para los Zerg. Estas actualizaciones, las implementé de inmediato ya que eran de uso inmediato y pude aplicar las actualizaciones sin más demora. Hice que 4 supervisores bajaran al suelo e implantarles pequeños fragmentos de cristales Kaidarin para poder convertirlos en IBSEERs. Una de las cosas que necesitaba para estas nuevas actualizaciones y evoluciones era el cristal Kaidarin. Había absorbido todo el conocimiento de los protos capturados por James en Ahuir. En su mayoría eran civiles, pero James pudo capturar y extraer la información de varios ingenieros y artesanos protos que dominaban las tecnologías protos. Además, pude desbloquear gran parte de los recuerdos de la antigua mente suprema. Parecía que el misterioso maestro del viejo Supermente había bloqueado gran parte de sus recuerdos, particularmente la parte sobre la captura de la última flota Xel'Naga y la absorción de los que alguna vez fueron dioses. A partir del conocimiento obtenido de los Xel'Naga, Overmind pudo influir y crear sus propios cristales Kaidarin, en particular el cristal púrpura que aparece en la pantalla de información de la misión de las misiones Zerg de StarCraft 1. Esa era la versión Zerg, y fueron hechos para servir a los Zerg.
Aunque no son tan poderosos como la versión Protoss, que originalmente fueron hechos por los Xel'Naga, los cristales Zerg estaban preparados para reaccionar mejor a la firma psiónica de los Zerg que el original. Por supuesto, pude hacer uno mejor. Pude encontrar una manera de convertir los cristales Kaidarin originales en cristales Zerg. Guardé los originales para crecer, pero coseché fragmentos minúsculos y convertí los fragmentos en cristales Zerg. En cada uno de los criaderos recién reformados o recién creados, planté un cristal Kidarin original del tamaño del puño de un hombre. El criadero cavaría en el suelo justo debajo de él y crearía una cámara para contener y hacer crecer el cristal. Bañaría el cristal con productos químicos especiales mientras la bioelectricidad seguía bombeando el cristal para crecer en tamaño mientras la energía psiónica enfocada en el criadero alimentaría las necesidades psiónicas del cristal. El criadero cosecharía constantemente el exterior del cristal Kaidarin, rompiendo el mismo exterior en pequeños fragmentos y absorbiéndolos. Los fragmentos viajarán a través del nuevo órgano especial y se plantarán en las larvas en crecimiento. Entonces, cuando salga una larva ahora, naturalmente tendrá un pequeño fragmento de cristal Zerg en ella, por lo que cuando se vea obligada a evolucionar, podría otorgar poderes psiónicos o mejoras que antes no podrían haber sido posibles. De hecho, todas las unidades que produje antes de esta hibernación ahora estaban obsoletas. No recibirían las mejoras psiónicas a menos que las tenga implantadas específicamente con fragmentos. Las estructuras Zerg ahora también tenían fragmentos de cristales, ya que los planté durante la hibernación. En los edificios, los cristales crecerían lo suficiente como para implementar mis mejoras y luego se usarían en muchos roles diferentes. Principalmente, pude proporcionar a cada edificio, incluidos los Spine Crawlers, la capacidad de sentir las cosas con una mayor percepción. Todos mis edificios, tal vez con la excepción de Nutrient Pit y Extractor, ahora eran detectores, capaces de encontrar cualquier enemigo encubierto o oculto. Además, gracias a James y sus protos capturados, pude implementar un escudo psiónico de bajo grado. Este escudo aún era primitivo y varias generaciones anteriores al escudo de Plasma Protoss. En verdad, los protos habían usado esta tecnología antes de perfeccionarla en Plasma Shield. No proporcionó una protección del 100% como el Plasma Shield, pero dispersó o bloqueó alrededor del 50% de todo el daño entrante, incluidas las armas físicas y las armas de energía. Dejé espacios para mejorar mientras continuaba mi investigación para formar Plasma Shield a través de medios biológicos. Además, mis estructuras también eran más fuertes en capacidades ofensivas. Una vez que se complete la fusión, mis criaderos, guaridas y colmenas obtendrán la capacidad de atacar. Le di a cada criadero 3 Spine Crawlers y un Spore Crawler, 6 spines y 2 spores para la guarida, y 9 spines y 3 spores para la colmena. Esto no fue todo. La nueva habilidad de fusionar diferentes unidades me había permitido formar nuevas criaturas y estructuras, así como la oportunidad de mejorar mis Hive Clusters. Spawning Pulse ganó un Spine Crawler que sale disparado desde el fondo de la piscina, mientras que Hydralisk Den tenía 3 spines para atacar. En cuanto a mi primer criadero, ahora convertido en colmena, lo convertí todo en una superestructura. La colmena Omega iba a ser mi residencia principal. Sería como el cuerpo de la antigua mente suprema, pero no tan patético como eso, y aún así podría moverme a otras unidades o estructuras Zerg a voluntad. Hice que 8 drones construyeran criaderos alrededor de la colmena y luego fusioné las 9 estructuras. 4 de los criaderos fueron completamente absorbidos por la colmena Omega, y luego agregué uno de cada estructura que proporcionó el ARM para las criaturas ofensivas. Incluso si el resto de los Hive Clusters estuvieran muertos, Omega Hive podría bombear unidades. Además, Omega Hive tenía la mejor defensa para una estructura Zerg. Usando el ADN de Ultralisco, cubrí todo con un caparazón blindado muy grueso con alto contenido de metal. Dado que todavía es orgánico, la armadura se regeneraría y, gracias al ADN de Roach agregado, la velocidad de regeneración sería bastante increíble. Estas capas de armadura se complementaron con 33 Spine Crawlers y 11 Spore Crawlers. Agregué defensas adicionales agregando 4 torres en lugar de una. En realidad, se parecían más a Greater Spires, y tenían 3 corruptores, 2 Broodlords, 6 mutaliscos, 2 devoradores y un guardián fusionados en ellos. Con estas 4 torres altas ubicadas en 4 lados de la colmena Omega, todo era casi imposible de atacar. Cualquier fuerza terrestre que incluso se encuentre dentro del alcance sería bombardeada con los poderosos rayos de ácido del guardián y los Broodlings disparados contra ellos a gran velocidad.
Si lograban acercarse, los Spinecrawlers dispararían con sus ataques mortales mientras que los Mutalisks Glybeworms rociarían las fuerzas terrestres. Los Glybeworms matarían a la infantería mientras que los Spinecrawlers eliminarían las armaduras. Luego, teniendo en cuenta los escudos psiónicos y la armadura de caparazón en su lugar, la colmena Omega no podría ser tomada tan fácilmente del combate terrestre. Un asalto aéreo contra la colmena Omega sería igualmente tonto. Los ataques antiaéreos de mayor alcance de Sporecrawlers se complementarían con los ataques de Corruptors y la habilidad Corruption, mientras que los ataques de Devourer reducirían la velocidad de ataque del enemigo o bloquearían su ataque por completo. Si se acercan más o en gran número, serían triturados por los Glybeworms. Los Scourges también volvieron a estar de moda y enjambres de Scourges saldrían disparados de la estructura hacia los asaltantes aéreos atacantes. Con la implementación de estas defensas de base, me relajé un poco y volví mi atención a asuntos más inmediatos y más militares. Sin embargo, necesitaba ver cómo estaba Alena. Durante mucho tiempo había reflexionado sobre la relación entre Alena y yo. No puedo decir que estoy enamorado de ella, ya que solo tiene 5 años, no soy humano, y ese tipo de emoción en realidad proviene de Toby de Zergling. Toby estaba muy enamorado de Alena. Creo que algún tipo de instinto social primario de los Dunerunners de los que se originaron los Zerglings se ha despertado hasta cierto punto. Toby estaba muy apegado a Alena, y me vi obligado a ponerlo en ese estado de sueño también, para que ninguno se angustiara por la ausencia del otro. Yo, por otro lado, comencé a ver a Alena más como una hermana pequeña que yo, o James tenía. Esta fue una respuesta emocional extraña pero familiar desde lo más profundo. Aparentemente, yo también estaba pasando por una especie de pubertad, ya que solo tengo varios meses. A medida que mis personalidades y recuerdos se fusionaron, hubo mucha confusión. Al principio, la pura conmoción del viaje dimensional había contenido el conflicto interno, pero desde el primer encuentro con Alena, mis conflictos internos comenzaron a salir a la superficie, lo que eventualmente me hizo entrar en conflicto y confundirme. Eventualmente, una personalidad totalmente nueva apareció victoriosa, y ese era yo. No lo sabía, pero yo era solo la más prominente de las personalidades, por lo tanto, era la parte visible de la mente suprema. Sin embargo, ahora estaba completo. Todavía tenía varias tendencias humanas, gracias a James, pero era tan despiadado como Kerrigan y tan sabio como la supermente. Ya no estaba atado por la insaciable voluntad de dominar, pero sí sentía la sed de conquista y la necesidad de sobrevivir. Fusionado con el conocimiento de James de este universo, supe que la supervivencia requiere la victoria. Necesitaba ganar y acabar con todo lo que no era Zerg, para poder sobrevivir. Sin embargo, no era exactamente así como Alena lo vería. Buenos días, Alena. Jaime. Alena vestía un bañador blanco salpicado de pequeñas flores rosadas. Todavía no entendía por qué a las chicas les gustaba el rosa. El rosa era un color muy artificial, en particular el rosa fluorescente de los juguetes y esas cosas. Para los Zerg, una raza puramente biológica, algo tan artificial era abominable. Si los Zerg pudieran comprender el concepto de desagrado. Estaba en un bonito parque cubierto de hierba con un gran manzano con Toby, ahora con la imagen mental completamente formada como un gran husky siberiano con dientes muy afilados y largos. Alena parecía amar las pieles afelpadas de Toby, pero sabía que, por alguna razón, Alena en realidad prefería la apariencia tosca y dura de un Zergling. ¿Quién sabía que ella tenía tal gusto en las cosas? Cuando me acerqué, Toby movió su cola, lo que me pareció divertido ya que un Zerges no solo usaba la cola para mantener el equilibrio o para un ataque ocasional. Me comuniqué con Toby, pero eliminé gran parte de mi conexión con Toby y conecté a Toby con Alena con fuertes conexiones mentales. Aquí, podrían hablar verbalmente, pero una vez que termine, podrían comunicarse telepáticamente en el mundo exterior. ¿Cómo estás hoy, Alena? Soy bueno, y Toby también es bueno. Excelente. ¿Hiciste tu tarea? La tarea era un dolor de cabeza para cualquier niño, y ella frunció el ceño ante la mención de ello. Todavía tengo algunas páginas más que escribir, me reí. Haré que el Dr. Jackson te dé un poco de holgura, si quieres. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No, las haré esta noche. Terminaré la tarea antes del lunes. Bueno, se estaba adaptando muy rápido y bien al mundo artificial. Asumí la forma de James, aunque más idealizado que el nerd gordito original, y creé varios personajes para educar a Alena en los caminos de la educación moderna de la Tierra.
Como podía recordar casi todos los detalles de la vida de James y tenía acceso a conjuntos completos de recuerdos de las personas absorbidas por los Zerg, no fue tan difícil enseñarle. Creé a Daniel Jackson de Stargate SG-1 como uno de los maestros. También le mostré a Alena mucha ciencia ficción, extraída de los fuertes recuerdos de James. Todo el espectáculo de Stargate SG-1 estaba en exhibición. Parecía que James realmente no se perdió un solo episodio y consiguió el DVD. Mientras conversaba con Alena y recogía una manzana, siempre madura y perfecta, para ella, había 3 hombres que subían por la baja colina del parque. Me di la vuelta. Volran, Argen, el Rick, muy amable de su parte unirse a nosotros. Ellos inclinaron sus cabezas. Parecía que los hábitos no se rompen tan fácilmente. Mi señor. En serio, deja de hacer reverencias. Yo no soy tu señor. Soy la mente suprema, y ustedes son mi familia ahora por supuesto. Su hábito de inclinarse ante sus superiores era molesto. El enjambre Zerg era la última sociedad democrática e igualitaria. Overmind es la mente colmena colectiva, por lo tanto, cualquier cosa que decida tiene el voto de la mayoría. Muy democrático. Dejé que Alena jugara con Toby mientras apartaba a los adultos. Bueno, ¿habéis estado estudiando las tácticas y estrategias generales de los Zerg? Volran asintió. Sí, mi mente suprema. Bien. Es hora de comenzar esta guerra. Todos ustedes entienden que, como Zerg, ahora están atados al destino de los Zerg tanto como yo sí. Excelente. El primero en salir de aquí sería el Rick. Sé que odias dejar a Alena, pero la elección ya está hecha. Serviré, mente suprema. Capítulo 16. Un gran capullo latía mientras el poder psiónico lo inundaba. Estaba maduro para abrir y listo para reventar. Sus membranas estaban listas para liberar las finas venas de nutrientes que obstinadamente se negaban a ceder. Latía más rápido ahora, la energía psiónica, la última etapa de la maduración de este capullo, lo estaba llenando. Luego se detuvo como si estuviera muerto. Una mucosidad clara comenzó a filtrarse de las membranas y cubrió todo el capullo. La mucosidad se endureció y se volvió opaca. Durante las siguientes horas, el capullo se solidificó y dejó de latir, aunque se podía escuchar el sonido apagado de algo que se movía en el interior. Entonces, finalmente, llegó el momento de la eclosión. Grieta. Crack. Mierda. Fracaso. Pedazos de caparazón duro cayeron sobre el creep, y de los tejidos blandos y humeantes justo dentro del caparazón se elevó un espeso miasma de sustancia desconocida. De ese velo verde de aire, algo apareció. Casi 2,5 metros en toda su altura, apareció una figura humanoide pasando por encima del caparazón que atravesó. El duro caparazón de sus pies presionó profundamente al creep, indicativo de su inmenso peso a pesar de la estatura relativamente pequeña. Desde los dedos de los pies hasta las caderas, las piernas eran ciertamente humanoides, aunque la ligera inclinación por los digitígrados se destacaba un poco. Las piernas estaban totalmente cubiertas por un grueso caparazón, no como la versión de Kerrigan, que se ve débil pero es más maniobrable, aunque también está diseñada para situaciones difíciles. Las zonas abdominales tampoco se descuidaron. Las piezas separadas de caparazón se colocaron de manera que proporcionaran la máxima flexibilidad sin comprometer la defensa. Por supuesto, toda el área requería una mayor atención a la flexibilidad, pero no estaba expuesta. Sin embargo, las piezas del cofre eran extrañas. Parecían ser placas sólidas de caparazón, pero había pequeñas grietas simétricas tan minúsculas que no se podían ver fácilmente. Los hombros estaban fuertemente protegidos, pero la flexibilidad fue una vez más una agenda más importante que la armadura que protege el hombro. Incluso el cuello y la cara estaban cubiertos con placas de caparazón, dejando solo 3 agujeros para los ojos, con el tercer ojo ubicado verticalmente justo entre las cejas. La cabeza estaba protegida por lo que parecía ser una versión reducida de la cabeza de Hydralisk, pero debajo del caparazón de la cabeza aparecieron gruesos tentáculos similares a fibras similares al cabello de Kerrigan. La criatura también presentaba otra cosa que recordaba a la reina de las cuchillas. Tenía una extremidad parecida a un ala en su espalda, y aunque sus raíces eran más gruesas y llenas de más músculos y los extremos se parecían mucho a las garras de los hidraliscos, la criatura estiró su cuerpo. Miró sus manos y su forma humana. Luego, con un poco de atención, largas uñas metálicas se estiraron como garras. Los ojos de la criatura se quedaron mirando sus propias uñas cuando comenzaron a brillar de color azul con un poderoso halo. El cristal Kaidarin dentro de la mano pulsó con la energía psiónica que brotaba del cerebro de la criatura.
El cerebro mismo fue diseñado y adaptado para la creación y uso de energía psiónica al nivel de un proto-Sealot, aunque Overmind quería más. Con las garras de los dedos brillando con un nimbo alargado de poder, la criatura flexionó los brazos. Luego miró a su alrededor y encontró una docena de Zerglings mirándolo. La criatura humanoide apuntó a uno de los Zerglings, y ese Zergling se lanzó contra el humanoide infestado. Girando en el sitio, la criatura cortó al Sergesno por la mitad justo cuando lo esquivaba. Impresionante, el Rick. La superreina se acercó a la criatura, ahora identificada como el Rick en forma Zerg. El Rick abrió su nueva boca para responder, revelando una hilera de afilados colmillos que la llenaban. Gracias, mente suprema. ¿Algún problema? El Rick movió el cuerpo más que ladear la cabeza. No estoy seguro, pero necesitaría más fuerza si luchara contra una criatura como un Orgnop. Más fuerza, ya veo, ¿qué hay de la agilidad? Este cuerpo es ágil pero no tan flexible como un cuerpo humano, debido al caparazón. La superreina, siendo un anfitrión temporal de la mente suprema, reflexionó mientras crujía con sus propias garras. No puedo comprometerme con la defensa, tendré que hacerlo. Ahora, para el juicio real, decenas de serguesnos y varios hidraliscos y cucarachas salieron de sus madrigueras y se lanzaron contra el Rick, y el Rick, sin siquiera pestañear ninguno de sus 3 ojos, se abalanzó sobre los atacantes. La superreina se volvió cuando un pequeño enjambre de unidades Zerg asaltó a el Rick y él se defendió con todas sus fuerzas. Bueno, al menos el cuerpo prototipo se veía bien. Los meses pasaron volando mientras las diversas facciones se preparaban para la guerra. El rey se preparó para luchar contra el rebelde duque del norte y reunió un ejército de casi 500.000, incluidos 10.000 guardias imperiales armados hasta los dientes con las armas avanzadas de los verdaderos guardias imperiales, y con la ayuda de un solo Leman Rus, mantenido por la familia real. Había pasado tanto tiempo desde que un rey había promulgado una preparación tan masiva para la guerra. Ya no preocupado por las falsas alarmas del sur ya que no había aparecido ninguna invasión de orcos o demonios en meses, el rey ordenó a sus leales nobles que se reunieran con él. En todo el vasto continente que fácilmente alcanzaría el tamaño de Asia, cientos de nobles se unieron al rey, su lealtad era tan fuerte como el deseo de saquear la riqueza mineral del norte. Aunque el oeste, ahora mayoritariamente bajo el mando de los leales a los marines espaciales, y el sur, la mitad de los cuales estaban envueltos en las pequeñas guerras entre los pequeños nobles, no participaban en la demanda de tropas del rey, el rey todavía controlaba firmemente el centro. Y el este, las 2 regiones más pobladas y ricas. Cada uno de los 17 duques leales, cada uno de los cuales era un poderoso gobernante de una tierra enorme, trajo consigo a 10.000 soldados, y se sumaron al vasto ejército que ya se estaba reuniendo en una docena de enormes campamentos a lo largo de la frontera entre el este y el norte. La población había crecido mucho desde la llegada de los imperiales, pero en comparación con el tamaño de la tierra, la población no era realmente tan grande. Sin embargo, la reunión del rey había demostrado que la enorme masa de tierra había permitido que la raza humana prosperara, solo para verse en peligro por las guerras que ellos mismos crean. A medida que llegaban más y más soldados, el rey estaba cada vez más seguro de que sería el ganador de esta lucha. El duque Garaf del norte también se estaba preparando para la guerra, pero su voluntad ya no era suya. No era más que un títere, literalmente tirado por los hilos. Sus extremidades estaban ensartadas con púas con cadenas adheridas a ellas, y esa cadena colgaba del techo, donde un demonio de Tseentch, atado al mismo metal de las cadenas y las púas, gritaba alegremente ante el tormento del duque. El propio ducado ahora estaba invadido por decenas de miles de cultistas de Tseentch, sancionados por su nuevo señor y maestro, Judanus el traidor. Judanus había utilizado cada pieza de tecnología de la torre. Sin embargo, estaba muy decepcionado de que la torre de los tecnosacerdotes no contuviera la gran cantidad de armas letales que deseaba. Estaban las armaduras y las armas de sus antiguos hermanos, todas encerradas en las profundidades de las bóvedas, pero aparte de eso, la única pieza importante de tecnología eran las 2 grandes máquinas que fabricaban pistolas láser y espadas de energía de baja calidad. Judanus recurrió al uso del caos como resultado de esto. Armó a sus nuevos cultistas con pistolas láser mientras creaba armas y armaduras donde ataba a los demonios menores para utilizar sus poderes letales. Él mismo estaba armado con varias de esas armas, y sus propias armas se hicieron más poderosas una vez que las retorció con el poder de la disformidad en bruto.
Su espada, la Gauld, ahora era principalmente ceremonial, ya que era una herramienta útil con la que podía usar poderes psíquicos que normalmente no tendría. En lugar de esa espada demoníaca, había convocado a un grupo de Bloodletters of Khorne, persuadiéndolos con un festín de sacrificios sangrientos. Aunque eran demonios, no podían ser tan poderosos en el corazón de las fortificaciones de Judanus. Usando Gauld, Judanus unió al líder del cuadro Bloodletter en su propio Hellblade, convirtiéndolo en un arma de maldad mayor, mientras el Bloodletter y el demonio original dentro de la espada luchan entre sí con una furia y violencia interminables. Eso hizo que la hoja cobrara vida con una energía abrasadora de la disformidad que crepita alrededor de sus bordes dentados. Su armadura, también, fue hecha de nuevo con los inmundos poderes de la disformidad. Atrapando 9 horrores de Tseentch en su propia armadura, Judanus hizo que la superficie de la armadura cambiara constantemente mientras chisporroteaban con fuegos disformes o crepitaban con relámpagos. Lo llamó el manto del siempre cambio. Judanus también armó a sus guardaespaldas autómatas con grandes hachas donde el cuadro restante de Bloodletters estaba atado, haciendo que los pseudo-rúbricas de la marina fueran más poderosos y llenos de sed de sangre. Judanus también confiaba en su victoria. Sabía que mientras la tormenta disforme continuara, a pesar de su lenta disipación, él ganaría y su poder cubriría la superficie de este mundo, y el paisaje infernal llenaría los oídos de Tseentch con agradables gritos. El sargento Armanus y sus hermanos leales se ocuparon en preparar el inevitable conflicto con los traidores. Con la ayuda del duque de Berín, él y sus hermanos ahora estaban bien provistos de mano de obra y reclutas. Bajo las direcciones del Tecnomarine Pelagas, los castillos y fortificaciones de los dominios del duque se fortalecieron para luchar contra los traidores. Mientras tanto, el sargento y el duque viajaron a los otros reinos principales de Occidente para convencer a los nobles de la justicia de su causa. Muchos acordaron seguir al marine espacial y al duque, aunque hubo que mostrar a un par el poder de un marine espacial y su pistola Volter. Entonces el rey llamó a los nobles a las armas. Sabiendo que esto es tanto una oportunidad como un problema, el duque reunió a sus seguidores y comenzó a reclutar hombres y armarlos. El duque Berín, el señor del ducado de Berín, era posiblemente el tercer individuo más poderoso del reino. Su dominio era del tamaño de la India, y comandaba un total de casi 100.000 soldados, incluidos 1.000 guardias imperiales. Con la ayuda de la mayoría de Occidente, él y los marines espaciales ahora comandaban casi 200.000 listos para luchar contra los corruptos y los traidores. Para luchar contra los traidores, los marines espaciales adoptaron un nuevo enfoque. Algunos de los caballeros de Berín más jóvenes fueron entrenados por los marines espaciales y recibieron pistolas Volter de baja calidad destinadas a la Guardia Imperial y algunas de las espadas de energía. Ninguna de estas armas coincidiría con las armas de los marines espaciales, pero ciertamente eran más que pistolas láser. Entrenados y armados, los marines espaciales tomaron bajo sus alas a unos 300 caballeros de Berín mientras simultáneamente duplicaban el número de guardias imperiales dentro del ejército del duque. Con sombría determinación, los marines espaciales juraron en silencio salir victoriosos y purgar este mundo de traidores y tontos. Las junglas de las Orklands en el extremo sur del continente se llenaron de las voces guturales de los orc. El nuevo Warboss rápidamente ascendió al poder. Se hizo cargo de su propio clan y luego se abrió paso entre las filas de otros caudillos, uniendo rápidamente a casi la mitad de los orcos de la jungla. Su guerra contra sus compañeros orcos rápidamente comenzó a atraer la atención de sus compañeros orcos. Miles de aldeas y clanes orcos remotos se unieron al nuevo Warboss Buklau. Aprovechando el impulso con regocijo, Warboss Buklau declaró un Waag contra la otra mitad de la selva. El Waag se propagó rápidamente como un reguero de pólvora. Más luchaba, más poderoso era su Waag. Convertirse. Una vez que conquistó las selvas de Orklands, una región un poco más grande que Irán, dirigió su atención al frío desierto del extremo sur del continente, que también estaba infestado de orcos. Dividido entre los pequeños warbosses, el extremo sur no pudo soportar la llegada del Warboss Buklau. Al final de su campaña, Warboss Buklau controlaba un área que fácilmente igualaría todo el Medio Oriente de la Tierra. Si se hubiera detenido allí, no se habría convertido en una gran amenaza más adelante. Él no se detuvo allí. Siguió a lo largo de la costa helada del continente antártico del planeta y llegó a las Islas Orc. Estas islas estaban donde estaban los verdaderos orcos, pero no podían unirse bajo un solo estandarte debido a la geografía.
Los Mechboys, aunque numerosos entre las islas, estaban demasiado ocupados fabricando armas para fabricar grandes barcos, naves o aviones capaces de transportar a un gran número de orcos. Los mejores barcos orcos solían enviarse para convertirse en piratas que asaltaban otras islas orcas o los humanos. Una vez seguro de la existencia de las islas orcas, el Warboss Buklau ordenó a sus Mechboys que construyeran barcazas gigantes capaces de transportar a miles de orcos. Los warbosses locales cayeron rápidamente ante el poder del Warboss Buklau, y aunque solo había capturado una esquina de todo, el Warboss Buklau se había convertido en uno de los seres poderosos de este mundo. El enjambre Zerg no estaba desprevenido. La península donde habían echado raíces ahora estaba llena hasta los topes de creep y miles de estructuras Zerg. Los criaderos eran las estructuras más populares, con edificios de base genética como piscinas de desove u otras estructuras similares que coincidían con los criaderos en 5-1. Cada edificio de base genética suministró 5 criaderos para mantener la fuerza y la estabilidad del ADN. Cientos de extractores han brotado a través de los campos volcánicos hacia el suroeste, mientras que las montañas centrales ahora estaban llenas de agujeros en los que se adentraban drones y megadrones. Fuera de la península, los Zerg también prosperaron. Ahora cubrían las vastas colinas y campos de las baronías en ruinas, ahora olvidadas por los humanos. Sin darse cuenta, los Zerg se habían colocado entre los orcos y los humanos, aunque su verdadera intención era llegar a las montañas ricas en minerales del este, que dividían la mitad sur del sur en dos. Estas montañas eran más altas y más grandes, y tenían una composición muy metálica, incluidos varios minerales clave como el jorio y la terracina cristalizada. Entonces, el enjambre construyó decenas de criaderos entre la península y las montañas del este, sin darse cuenta de la posible amenaza orca con todo su enfoque en los humanos. De hecho, los Zerg encontraron a los orcos retirándose más al sur, aunque no reconocieron que la horda de orcos seguía a su nuevo caudillo Aunoaag. Por lo tanto, los Zerg solo estaban al tanto de la amenaza orca, y comenzaron a dispersarse. Criaturas destinadas a tratar con los humanos, que eran más frágiles. Otra preparación contra los humanos fueron las unidades que se produjeron antes de la gran hibernación. Estos Zerglings obsoletos y otras criaturas, aunque poderosas, no eran nada en comparación con las nuevas cepas de Zerg, pero la mente suprema no deseaba desperdiciarlos. Miles de Overlords llevaron las unidades obsoletas al norte. Los Overlords aterrizarían durante las noches más profundas y depositarían unidades en áreas remotas. Luego, las criaturas se dispersarían y se enterrarían en el suelo, esperando el momento adecuado. En otras ocasiones, los Overlords llevarían drones y Keens y construirían una pequeña colonia de Zerg en los lugares más remotos dentro del reino humano. Los valles de clima hostil que fueron rechazados por los humanos se llenaron rápidamente de creep y las altas montañas encontrarían sus laderas brotando con espires. Más de 12.000 zergesnos estaban repartidos por gran parte del sur y el centro, listos para saquear las amplias zonas rurales a la primera orden. Muchos Zerglings se transformaron en Gorgelings, pero la mayoría siguió siendo Zergling, lo que permitió a Vermint utilizar la infantería de rápido movimiento en el futuro. La mente suprema se preparó para que la guerra dominara todo el planeta, a diferencia de los objetivos mezquinos de otras facciones. Sus criaderos, guaridas y colmenas arrojaron decenas de miles de criaturas. Sin embargo, ningún humano vería el mar de criaturas a su alrededor, ya que las unidades terrestres Zerg se enterrarían en el suelo y las unidades aéreas flotarían más allá de las nubes. Overmind no tenía ninguna duda de su victoria, particularmente porque sus experimentos en la creación de unidades heroicas estaban en camino. Miré las 3 cápsulas grandes, cada una de las cuales contenía un cuerpo humanoide. Después de una docena de experimentos, creí que finalmente había creado el cuerpo humanoide ser definitivo a partir del ADN que tenía actualmente. Todavía quería el ADN de los marines espaciales y el DAR, así como el de los tiránidos, pero tenía ADN Orc y eso ayudó mucho en los aspectos físicos de mis unidades heroicas. Aumentar la densidad muscular fue lo más difícil ya que los Zerg simplemente crearon criaturas más grandes en lugar de esforzarse por desarrollar fibras musculares más gruesas. El ADN de Orc me dio pistas sobre cómo crear un equilibrio entre el tamaño y la densidad. Este fue uno de los primeros desarrollos y había mejorado enormemente la fuerza general del enjambre. Con un músculo tan denso pero flexible, los zergesnos corrían más rápido, podían atacar más rápido y el músculo más denso proporcionaba una mayor absorción del impacto, lo que reducía el tiempo que un zergesno quedaría aturdido por un ataque de conmoción cerebral.
Las cucarachas ahora se movían más rápido sobre el suelo y bajo tierra, además de disparar el ácido más lejos y con más frecuencia. Los músculos que comprimían los sacos de ácido de las cucarachas hacían que sus ataques fueran mucho más potentes al aumentar la presión del ácido que se disparaba hacia el exterior. Al igual que los erguesnos y las cucarachas, ahora casi todas las unidades ERG se movían más rápido, y ese efecto se notaba muy claramente en los hidraliscos. La adición de pequeños ganchos a lo largo de la parte inferior del cuerpo junto con músculos más densos los hizo bastante rápidos, y su columna vertebral orientada hacia los músculos ahora tenía un alcance más largo, una mayor velocidad de disparo y una mayor velocidad. Las unidades se volvieron un poco más voluminosas que antes, pero eso era totalmente aceptable. El punto era que mi Swarm ahora era mucho más poderoso.